En algún lugar, muy por debajo de la última caricia de la luz solar, existe un mundo que ha permanecido intacto durante miles de millones de años. Un reino silencioso, frío y aparentemente inhóspito, pero que guarda el mayor secreto de todos. Ahí, en la oscuridad total, comenzó la vida. Lo que para nosotros es un abismo impenetrable, para la historia del planeta fue el vientre primigenio donde todo empezó. Antes de que hubiera árboles, antes de que existieran animales, antes incluso de que la atmósfera pudiera sostener un solo respiro, las profundidades marinas ya albergaban formas de vida que desafiaban toda lógica. Imagina un océano primitivo, cargado de minerales, con grietas que exhalan calor y energía desde el núcleo terrestre. Entre nubes de azufre y columnas de agua hirviendo, moléculas dispersas comienzan a unirse, formando algo nuevo, algo vivo. Es casi imposible comprender que todo lo que conocemos, incluyéndote a ti, a mí y a cada ser que habita la Tierra, proviene de ese instante invisible y silencioso. En Datoterra creemos que hay historias que no solo deben contarse, sino experimentarse. Por eso, si eres de los que disfrutan viajar sin moverse del lugar, si tu curiosidad se enciende con cada pregunta y buscas un espacio donde la ciencia y la calma se encuentran, este es tu refugio. Suscríbete y acompáñanos en este viaje profundo, lento y lleno de asombro. Porque lo que vamos a explorar hoy no es solo el origen de la vida, es el origen de todos nosotros. Lo que solemos imaginar cuando pensamos en el origen de la vida son paisajes verdes, charcas cálidas y un sol joven iluminando un planeta en calma. Pero la realidad, o al menos la que la ciencia nos muestra, es mucho más extraña y fascinante. La Tierra primitiva, hace unos 4.000 millones de años, era cualquier cosa menos un lugar apacible. Su superficie estaba cubierta por océanos turbulentos, azotados por tormentas eléctricas y bombardeados por meteoritos. Los continentes, tal como los conocemos, no existían, y la atmósfera era una mezcla tóxica de gases: dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua. Un lugar hostil, y al mismo tiempo, perfecto. En ese escenario, la vida no surgió bajo un cielo despejado, sino en la más completa oscuridad. Las zonas más profundas del océano, alejadas de cualquier rastro de luz solar, ofrecían condiciones únicas: temperatura estable, protección contra la radiación cósmica y un acceso directo a la energía geotérmica que emergía desde el corazón del planeta. Piensa en un paisaje submarino donde columnas de agua mineralizada brotan como géiseres invertidos. Estas fumarolas hidrotermales expulsaban líquidos a temperaturas cercanas a los 400 grados Celsius, cargados de metales y compuestos químicos que, en la superficie, serían letales, pero que en ese entorno se convirtieron en ingredientes de una receta que cambiaría el universo. Es aquí donde aparece uno de los debates más antiguos de la biología. ¿La vida se originó en la superficie, bajo la luz del sol, o en las profundidades, junto a estas fumarolas? Las evidencias actuales apuntan con fuerza a la segunda opción. Experimentos de laboratorio han demostrado que, en condiciones similares a las de estos respiraderos marinos, moléculas simples como aminoácidos y lípidos pueden unirse espontáneamente, formando estructuras más complejas. Y con el tiempo, algo que podríamos llamar protocélulas. Pero hay algo aún más intrigante. Estas fumarolas no solo ofrecían un laboratorio químico natural, sino también un hábitat estable. Entre sus columnas minerales, pequeños compartimentos y paredes microscópicas protegían las moléculas en formación, como incubadoras naturales. Era un sistema cerrado pero interconectado que podía sostener reacciones químicas durante miles de años. Lo más extraordinario es pensar que de esas primeras reacciones, de esa química ciega y persistente, surgió la maquinaria molecular
que hoy mueve a cada ser vivo del planeta. En otras palabras, el ADN que corre por tus células podría rastrear su linaje hasta un microbio que vivió en un lugar donde nunca brilló el sol. A partir de aquí, la historia de la vida se convierte en un relato de adaptaciones. Los primeros organismos que prosperaron en estas condiciones eran extremófilos, microbios capaces de vivir en temperaturas y presiones que matarían a cualquier criatura actual de la superficie. Y no solo sobrevivían, prosperaban, expandiéndose lentamente a través de grietas y fisuras, colonizando un mundo que, a nuestros ojos, parecería muerto. Es en este punto donde debemos detenernos y pensar, si la vida pudo surgir y desarrollarse en un entorno así, ¿qué nos dice eso sobre otros mundos en el sistema solar, o incluso más allá? Lugares como Encélado o Europa, lunas heladas con océanos subterráneos, podrían estar repitiendo esta misma historia, en silencio, sin que lo sepamos. La oscuridad eterna, lejos de ser un obstáculo, fue un refugio. Y en ese refugio, hace miles de millones de años, la chispa de la vida se encendió para nunca apagarse. En las profundidades marinas, el tiempo fluye de otra manera. Allí no hay amaneceres ni atardeceres. No existe el ciclo de luz y oscuridad que marca el ritmo de la superficie. En su lugar, la vida se mueve al compás de un silencio perpetuo y de corrientes que llevan nutrientes invisibles de un punto a otro del océano. Fue en este escenario inmóvil donde los primeros microbios se convirtieron en los verdaderos dueños del planeta. No tenían ojos, ni bocas, ni cerebros. No podían moverse más allá de unas cuantas longitudes de su propio cuerpo. Y sin embargo, eran los arquitectos invisibles de un nuevo mundo. Estos microbios primitivos, probablemente similares a las arqueas que conocemos hoy, vivían gracias a un proceso que no requería luz solar: la quimiosíntesis. En lugar de convertir la energía del sol en alimento, como hacen las plantas y algunas bacterias fotosintéticas, utilizaban la energía liberada por las reacciones químicas entre el agua y los minerales que emanaban de las fumarolas hidrotermales. Para ellos, el sulfuro de hidrógeno, el metano y el hierro no eran venenos, sino manjares. Imagina a millones de estos organismos formando comunidades sobre las rocas volcánicas, como un tapiz viviente que se expande lentamente. A simple vista, sería un paisaje oscuro y sin movimiento. Pero si pudiéramos mirar más de cerca, descubriríamos una actividad constante: intercambio de moléculas, replicación de material genético y adaptaciones diminutas que aseguraban la supervivencia de la colonia. Estos microbios no solo vivían, transformaban su entorno. Liberaban compuestos que cambiaban la química del agua, creaban microhábitats para otras especies diminutas, y con el paso de millones de años dejaron huellas químicas que todavía hoy podemos detectar en sedimentos antiguos. Lo más fascinante es que, durante casi 2000 millones de años, este fue el único tipo de vida en la Tierra. Ningún pez, ninguna planta, ningún animal. Solo microbios y sus variaciones, experimentando con formas más eficientes de sobrevivir. Este periodo, llamado Eón Arcaico, es como un prólogo extenso de la historia de la vida, donde la trama avanza lentamente, pero con una constancia implacable. Piénsalo, en un planeta joven y turbulento, donde los continentes apenas se estaban formando y los océanos eran más ácidos que ahora, la vida no solo resistió, sino que prosperó. Los microbios formaban colonias cerca de fuentes térmicas, en grietas profundas, y con el tiempo, incluso en lugares más alejados de las fumarolas, transportados por corrientes que los llevaban a explorar nuevos horizontes. En este punto surge una pregunta inevitable. ¿Cómo sabemos que estos seres existieron si hace tanto tiempo no había testigos? La respuesta está escrita en las rocas. Algunos de los fósiles más antiguos no son huesos ni conchas, sino microfósiles, estructuras microscópicas atrapadas en minerales
que preservaron la forma de las primeras células. Otros indicios provienen de biofirmas químicas, rastros de moléculas orgánicas que solo pueden producir organismos vivos. Este capítulo de la historia también nos enseña algo importante. La vida no necesita condiciones ideales para empezar. Lo que para nosotros es un entorno extremo, para estos microbios era un paraíso. Presiones aplastantes, temperaturas elevadas, ausencia total de luz, todo eso formaba parte de su normalidad. Y aquí hay un detalle que vale la pena imaginar. Si pudiéramos viajar atrás en el tiempo y observar la Tierra de entonces, desde el espacio veríamos un planeta azul, pero no reconoceríamos su interior. Bajo esa superficie líquida, millones de mundos microscópicos se desarrollaban, ajenos al resto del universo. La persistencia de estos microbios no solo mantuvo viva a la Tierra, sino que preparó el camino para todo lo que vino después. Fueron los ingenieros invisibles que diseñaron, molécula a molécula, el escenario sobre el que aparecerían formas de vida más complejas. Lo más asombroso es que sus descendientes siguen aquí, en lo profundo, viviendo casi igual que hace miles de millones de años. Una cápsula del tiempo biológica, recordándonos que la vida no solo nació en la oscuridad, aún permanece allí, resistiendo, paciente. En el corazón de los océanos más profundos, hay lugares que parecen desafiar todas las reglas de la vida. Son oasis en un mundo que, a simple vista, debería estar muerto. Aquí la oscuridad es absoluta y las temperaturas del agua que rodea el fondo marino apenas superan unos pocos grados sobre el punto de congelación. Y sin embargo, entre este silencio y frío extremos, existen estructuras que exhalan calor, minerales y energía. Las fumarolas hidrotermales. Si nunca has oído hablar de ellas, imagina enormes chimeneas naturales, formadas por columnas de roca y minerales que se alzan desde el fondo marino como torres en ruinas de una ciudad olvidada. Desde sus bocas brotan chorros de agua sobrecalentada, cargada de compuestos químicos, a temperaturas que pueden superar los 400 grados Celsius. Este contraste es tan extremo que, a solo unos metros, el agua vuelve a estar casi helada. El descubrimiento de estas fumarolas en 1977 fue uno de esos momentos que cambian por completo nuestra visión del mundo. Antes de eso, la mayoría de los científicos creían que toda la vida en la Tierra dependía, de una forma u otra, de la luz del sol. Las plantas y algas realizaban la fotosíntesis, los herbívoros dependían de ellas y los carnívoros dependían de los herbívoros. Pero aquí, a miles de metros bajo la superficie, donde la luz nunca llega, se encontraba un ecosistema entero que prosperaba sin fotosíntesis. En su lugar, las fumarolas hidrotermales sostenían un proceso diferente, la quimiosíntesis. Bacterias especializadas utilizaban la energía liberada por las reacciones químicas de compuestos, como el sulfuro de hidrógeno, para producir materia orgánica. Eran, literalmente, los productores primarios de un ecosistema que no necesitaba el sol para vivir. Estas bacterias no estaban solas. A su alrededor se desarrollaba una comunidad vibrante de criaturas extrañas: gusanos tubícolas gigantes, cangrejos albinos, mejillones sin ojos y peces que parecían salidos de una novela de ciencia ficción. Cada uno había desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en este mundo de extremos. Los gusanos tubícolas, por ejemplo, podían alcanzar varios metros de longitud y no tenían boca ni estómago. En lugar de alimentarse como los animales que conocemos, albergaban en su interior bacterias quimiosintéticas que convertían los compuestos químicos en alimento. Era una simbiosis perfecta. Las bacterias recibían un lugar seguro para vivir, y a cambio, el gusano obtenía todo lo que necesitaba para crecer. Pero para entender por qué estas fumarolas
fueron tan importantes para el origen y la evolución de la vida, hay que mirar más allá de las criaturas modernas y viajar atrás en el tiempo, hasta hace unos 4.000 millones de años. En esa época, la Tierra era un lugar joven y turbulento. Su superficie estaba marcada por erupciones volcánicas constantes, y el fondo oceánico era un terreno dinámico, lleno de grietas y fisuras por donde el agua marina se filtraba, se calentaba en contacto con el magma y emergía cargada de minerales. Cada fumarola era como un reactor natural, un laboratorio químico que funcionaba sin descanso. En estos entornos, las moléculas simples presentes en el agua podían interactuar con metales y minerales para formar compuestos más complejos, como aminoácidos y lípidos, los ladrillos básicos de la vida. Las paredes minerales de las fumarolas, con sus innumerables microcavidades, ofrecían un espacio ideal para que estas moléculas quedaran atrapadas y continuaran reaccionando entre sí. Lo más fascinante es que este proceso no requería intervención externa. No había un plan ni un diseño consciente. Solo la física, la química y el tiempo, trabajando juntos durante millones de años. Y en algún momento, esas reacciones dieron lugar a moléculas autorreplicantes, los primeros sistemas capaces de copiarse a sí mismos. Esa fue la chispa que encendió todo. Pero las fumarolas no solo ofrecían química, ofrecían estabilidad. En la superficie, los meteoritos, las erupciones masivas y los cambios bruscos de temperatura podían destruir cualquier inicio de vida incipiente. En las profundidades, en cambio, las condiciones eran más constantes. El calor geotérmico mantenía una temperatura estable y la presión de la columna de agua protegía contra el impacto de radiaciones dañinas. Esta estabilidad permitió que los primeros ecosistemas microbianos se desarrollaran sin interrupciones catastróficas. De hecho, muchos científicos creen que, aunque la vida pudo haberse originado en otros lugares, las fumarolas hidrotermales fueron los refugios que garantizaron su supervivencia durante los periodos más hostiles de la historia terrestre. Incluso hoy, las fumarolas siguen siendo lugares de intensa actividad biológica. Y aquí hay un dato que cambia la forma de verlas. Estos ecosistemas modernos pueden enseñarnos mucho sobre cómo era la vida en sus etapas más primitivas. Al estudiar las bacterias y arqueas que viven en estos entornos, los científicos han encontrado similitudes genéticas con lo que podrían haber sido los primeros organismos del planeta. Pero el impacto de estas estructuras va más allá de la biología. Nos obligan a replantearnos la búsqueda de vida en otros mundos. Si en la Tierra un ecosistema completo puede existir sin luz solar, alimentándose únicamente de la energía geotérmica, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo en las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa o Encélado? Ambas poseen océanos subterráneos y actividad geotérmica bajo su corteza de hielo. Es posible que, en este mismo instante, fumarolas similares estén funcionando a cientos de millones de kilómetros de nosotros, alimentando formas de vida que nunca han visto una estrella. También hay una lección más íntima que podemos extraer de estas fumarolas. Nos recuerdan que la vida, en su esencia, es increíblemente adaptable. No necesita un entorno perfecto para empezar. Lo que necesita es energía, un medio donde pueda mantenerse y el tiempo suficiente para experimentar. La Tierra ofreció todo eso en sus profundidades, y el resultado fue la diversidad de formas que vemos hoy. En cierto modo, podríamos decir que las fumarolas hidrotermales son las parteras de la vida. No la crearon de la nada, pero ofrecieron el lugar y las condiciones para que se gestara. Y al igual que en un parto, después de ese momento inicial, la vida siguió su camino, evolucionando y adaptándose a todo tipo de entornos. Cuando pensamos en el mar profundo, a menudo lo imaginamos como un lugar silencioso, estático
y eterno. Pero las fumarolas nos muestran que, incluso en los lugares más apartados y aparentemente desiertos, puede haber un hervidero de actividad, una lucha constante por sobrevivir y un recordatorio de que el origen de todo está, muchas veces, en donde menos lo esperamos. En las páginas invisibles de la historia de la Tierra, las fumarolas hidrotermales ocupan un capítulo esencial, el de la chispa que, contra toda probabilidad, encendió la vida en un mundo sin luz. Hace más de 2000 millones de años, un acontecimiento silencioso, pero irreversible, cambió el rumbo de la vida en la Tierra para siempre. Fue un cambio tan profundo que, en cierto modo, dividió la historia del planeta en un antes y un después. Ese momento es conocido como la Gran Oxigenación. Imagina la Tierra de entonces, un mundo dominado por microbios que prosperaban en océanos anóxicos, es decir, sin oxígeno. La vida se aferraba a procesos químicos simples, como la quimiosíntesis, y la atmósfera era una mezcla densa de dióxido de carbono, metano y otros gases volcánicos. No había cielos azules, como los que conocemos, sino un velo espeso que teñía el horizonte de tonos rojizos y anaranjados. En ese escenario, ciertos organismos empezaron a hacer algo radicalmente nuevo: aprovechar la luz del sol para obtener energía. Fueron las cianobacterias, y su innovación fue la fotosíntesis oxigénica. A través de ella, tomaban agua y dióxido de carbono, y con la ayuda de la luz, producían azúcares, y liberaban oxígeno como subproducto. A simple vista, podría parecer un detalle menor, pero para los habitantes de aquella tierra primitiva, el oxígeno era un veneno. Los primeros organismos estaban adaptados a un mundo sin este gas, y su presencia en el agua y la atmósfera provocó una catástrofe biológica. Lo que hoy nos permite respirar, entonces fue un agente letal. Este evento, ocurrido hace aproximadamente 2400 millones de años, se ha llamado también la catástrofe del oxígeno. Millones de microbios anaerobios murieron cuando sus hábitats se llenaron de este nuevo elemento. Ecosistemas enteros colapsaron y durante un tiempo la vida se vio obligada a retirarse a refugios donde el oxígeno no podía penetrar. Y aquí es donde las profundidades oceánicas entran en escena. Los abismos y zonas cercanas a las fumarolas hidrotermales se convirtieron en verdaderos santuarios para las especies anaerobias. Allí, a kilómetros bajo la superficie, el oxígeno no llegaba en grandes cantidades. Las condiciones permanecieron más o menos como antes, y muchos linajes microbianos pudieron sobrevivir intactos durante millones de años. Podemos imaginarlo como dos mundos coexistiendo: uno nuevo, en la superficie, adaptándose lentamente al oxígeno y desarrollando organismos que podían aprovecharlo, y otro, oculto en la oscuridad, aferrado a la química antigua que había sostenido la vida desde sus inicios. Pero la historia no termina en esa separación. El oxígeno comenzó a transformar no solo la atmósfera, sino también el océano en su conjunto. Al reaccionar con los minerales disueltos en el agua, provocó la formación de enormes depósitos de óxidos de hierro, visibles hoy en formaciones rocosas conocidas como bandas de hierro. Estas capas, alternando tonos rojos y grises, son como páginas geológicas que narran cómo el oxígeno fue ganando terreno poco a poco. La llegada de oxígeno tuvo efectos profundos en la química marina. Por primera vez, ciertos compuestos tóxicos empezaron a desaparecer de las aguas superficiales, y eso abrió la puerta para que surgieran organismos más complejos. Al mismo tiempo, las profundidades comenzaron a experimentar cambios lentos pero inevitables. Corrientes marinas y procesos de mezcla transportaban oxígeno hacia capas más bajas, y las especies que habían vivido en aislamiento durante millones de años empezaron a enfrentarse a un nuevo reto: adaptarse o desaparecer. Algunos lo lograron.
Hubo microbios que evolucionaron mecanismos para tolerar pequeñas cantidades de oxígeno e incluso para usarlo en su metabolismo, ya que este gas es una fuente de energía muy eficiente. Otros no tuvieron esa suerte y desaparecieron para siempre, dejando un vacío que sería llenado por organismos más resistentes. En cierto modo, la gran oxigenación fue un filtro evolutivo. Solo las formas de vida capaces de reinventarse sobrevivieron, y ese patrón de adaptación radical se repetiría muchas veces en la historia. Pero más allá de sus efectos biológicos, este evento marcó un cambio profundo en el planeta mismo. El oxígeno en la atmósfera permitió la formación de la Denominación capa de ozono, que protegió a la superficie de la radiación ultravioleta. Esto allanó el camino para que la vida colonizara aguas menos profundas y eventualmente la tierra firme. Sin embargo, en el vasto escenario de las profundidades, la vida siguió su propio ritmo, casi ajena a las revoluciones que ocurrían arriba. Podemos imaginar que, mientras en la superficie se gestaban los primeros ecosistemas que aprovecharían plenamente el oxígeno, en el fondo del océano seguían existiendo mundos primordiales, con comunidades microbianas muy parecidas a las que habían surgido miles de millones de años atrás. Incluso hoy, esos linajes persisten. Los encontramos en zonas anóxicas modernas, cuencas cerradas, sedimentos profundos y alrededor de fumarolas que todavía expulsan gases reductores. La coexistencia de vida anaerobia y aerobia es un recordatorio de que la evolución no es una línea recta. No todas las formas antiguas son reemplazadas. Algunas simplemente se apartan y esperan, sobreviviendo en nichos que parecen congelados en el tiempo. En la actualidad, estudiar estos ecosistemas profundos nos ayuda a entender no solo el pasado, sino también cómo podría ser la vida en otros mundos. Un planeta que hoy carezca de oxígeno podría estar en una etapa similar a la Tierra, antes de la gran oxigenación, lleno de microbios que nunca han necesitado este gas. Por otro lado, un planeta que esté experimentando su propia catástrofe del oxígeno podría estar viviendo un cambio radical en sus formas de vida. La gran oxigenación no fue simplemente un evento químico, fue un punto de inflexión en la historia biológica y geológica de la Tierra. Fue la chispa que permitió la aparición de organismos pluricelulares y eventualmente de animales complejos. Y sin embargo, las profundidades oceánicas nos recuerdan que no toda la vida siguió ese camino. En la oscuridad, el tiempo sigue otro compás. Este capítulo de la historia del planeta nos enseña algo que a veces olvidamos. Los cambios que parecen destructivos para unos pueden ser la oportunidad perfecta para otros. La vida, en todas sus formas, encuentra maneras de persistir. Y en ese equilibrio entre lo que desaparece y lo que nace, se escribe la narrativa silenciosa del océano profundo. En la superficie, la vida parece inevitablemente ligada al sol. Desde las plantas que convierten su luz en alimento, hasta los animales que dependen de esas plantas, todo parece girar en torno a esa estrella lejana. Pero en las profundidades oceánicas, donde la luz desaparece a pocos cientos de metros, la vida se ha escrito con reglas completamente distintas. Aquí, en un reino sumido en oscuridad perpetua, cada criatura ha tenido que reinventar lo que significa existir. Este mundo sin sol empieza a menos de 1000 metros bajo la superficie, en lo que los científicos llaman la zona batial. Allí, la luz solar es tan tenue que ya no permite la fotosíntesis. A medida que descendemos, cruzamos la zona abisal, donde la luz es inexistente y la presión del agua es tan aplastante que sería letal para cualquier organismo terrestre. Más abajo aún está la zona Hadal, un territorio extremo que se adentra en las fosas oceánicas, donde la presión puede superar las 1000 atmósferas. En este entorno, la vida no solo ha sobrevivido,
sino que ha desplegado una creatividad evolutiva que raya en lo fantástico. Una de las adaptaciones más sorprendentes es la bioluminiscencia, la capacidad de producir luz propia mediante reacciones químicas. Esta luz no busca iluminar el entorno, sino cumplir funciones muy específicas: atraer presas, confundir depredadores o comunicarse entre individuos. El pez linterna, por ejemplo, posee órganos luminosos llamados fotóforos a lo largo de su cuerpo, que puede encender y apagar a voluntad, como si llevara un código secreto inscrito en destellos. Algunos los usan como señuelos, parpadeando rítmicamente para atraer pequeños peces y crustáceos hacia su boca. Otros, como el famoso rape abisal, llevan un apéndice en la cabeza que actúa como caña de pescar, iluminado en la punta por bacterias simbióticas que conviven en su tejido. Hay también calamares que emiten destellos repentinos para confundir a sus depredadores y escapar, y medusas que se iluminan con patrones hipnóticos que parecen más arte que estrategia. La presión en las profundidades es tan alta que si no fuera por adaptaciones específicas, cualquier estructura hueca se colapsaría. Por eso, muchas criaturas abisales tienen cuerpos blandos y gelatinosos, sin cavidades llenas de aire. El pez pelícano, por ejemplo, tiene una boca tan desproporcionada que puede tragarse presas casi tan grandes como él, y un estómago elástico que le permite almacenar alimento durante largos periodos de escasez. Otros, como el pez dragón abisal, han desarrollado mandíbulas extensibles y dientes transparentes que no reflejan la luz, haciéndolos prácticamente invisibles a sus presas. Y hay especies, como el pez víbora, cuyo cuerpo combina flexibilidad extrema con una musculatura poderosa, capaz de lanzar ataques relámpago en un entorno donde cada movimiento consume una energía preciosa. En estas profundidades no hay plantas ni fitoplancton que sostengan la cadena alimenticia. Sin luz solar, la vida se apoya en dos fuentes principales: la materia orgánica que desciende lentamente desde la superficie, conocida como nieve marina, y la producción química en lugares como fumarolas hidrotermales o filtraciones frías. La nieve marina está compuesta por restos microscópicos de plantas y animales, excrementos y partículas orgánicas que caen como una llovizna constante, aunque escasa, sobre el fondo. Es un recurso limitado, por lo que muchas criaturas han desarrollado metabolismos lentos para aprovechar cada fragmento. Hay estrellas y pepinos de mar que filtran el sedimento para extraer cualquier rastro de nutrientes, trabajando sin descanso para encontrar alimento en lo que, a nuestros ojos, sería un desierto. En torno a fumarolas y filtraciones frías, la historia es distinta. Allí, bacterias quimiosintéticas forman la base de densos ecosistemas que incluyen gusanos gigantes, mejillones sin ojos y cangrejos especializados. En esos puntos, la vida se congrega como si fueran ciudades submarinas en medio de un páramo. Las bacterias aprovechan compuestos como el sulfuro de hidrógeno para producir energía, y de ellas depende toda la comunidad. Es un recordatorio de que, en este mundo, la energía no siempre viene de la luz. En un entorno donde la vista tiene poco sentido, muchos animales han reducido o perdido completamente sus ojos, mientras que otros los han exagerado hasta proporciones enormes para captar la más mínima chispa de bioluminiscencia. Pero más allá de la visión, los sentidos dominantes aquí son el olfato y la detección de vibraciones. Depredadores y carroñeros pueden seguir rastros químicos durante horas, incluso días, hasta localizar una presa. Otros sienten las ondas más sutiles en el agua, señales invisibles que delatan el movimiento de un animal a varios metros de distancia. Más allá de 6.000 metros de profundidad, se extienden las fosas oceánicas, lugares tan extremos que parecen ajenos al resto del planeta. Allí viven pequeños crustáceos, llamados anfípodos, que se alimentan de cualquier resto orgánico que alcance esas profundidades, y peces caracoles que han desarrollado enzimas especiales
para resistir la presión. Estos organismos no son reliquias aisladas, sino parte de linajes que han colonizado y abandonado las profundidades varias veces a lo largo de la historia geológica. Su bioquímica es tan específica que si los sacáramos de su hábitat, morirían en cuestión de minutos. No por la falta de oxígeno o alimento, sino porque sus proteínas están diseñadas para funcionar únicamente bajo presiones extremas. Si alguna vez pudiéramos descender en un submarino y apagar todas las luces, lo que veríamos sería una sinfonía silenciosa de destellos y sombras. Medusas que flotan como lámparas vivientes, peces cuyo cuerpo brilla como el vidrio al reflejar una luz distante, y crustáceos que dejan un rastro de destellos azules al desplazarse. No hay corales coloridos ni praderas marinas, pero hay una belleza distinta, minimalista y etérea, tejida de luz química y movimientos casi imperceptibles. A pesar de su aparente aislamiento, el océano profundo no es un cementerio biológico. Es un laboratorio viviente de estrategias extremas, un lugar donde cada adaptación es el resultado directo de millones de años de presión evolutiva. Aquí el tiempo transcurre de otra manera. Las criaturas no pueden desperdiciar energía, y cada encuentro, cada cacería y cada reproducción está marcada por la economía más estricta de recursos. Lo más intrigante de todo es que, a pesar de décadas de exploración, apenas hemos visto una fracción de lo que existe. Los científicos estiman que más del 80% de las especies que viven en las profundidades todavía no han sido descritas. En algún punto del abismo hay organismos que poseen formas, comportamientos y adaptaciones que aún no podemos imaginar, esperando a ser descubiertos por el ojo humano. Este mundo sin sol nos recuerda que la evolución no está limitada por nuestras ideas de lo que la vida debería ser. Mientras haya energía y tiempo, la naturaleza seguirá inventando, creando criaturas tan extrañas y hermosas como cualquier ser que la luz haya tocado. Y aunque nunca las veamos con nuestros propios ojos, su existencia es una prueba silenciosa de que, incluso en la oscuridad más absoluta, la vida encuentra siempre la manera de brillar. En la oscuridad perpetua del océano profundo, la caza es un juego de paciencia, precisión y engaño. No hay persecuciones veloces como en la superficie, ni grandes manadas que acorralan presas en campo abierto. Aquí, cada encuentro entre depredador y presa es un evento raro, y la oportunidad de alimentarse puede significar la diferencia entre la vida y la muerte durante semanas o incluso meses. El silencio lo envuelve todo, roto solo por el lento batir de una aleta o el roce imperceptible de un cuerpo contra el agua. La falta de luz obliga a los depredadores a recurrir a estrategias muy distintas a las que vemos en animales de aguas poco profundas. Algunos han llevado el camuflaje a niveles que rozan lo imposible. El pez dragón abisal, por ejemplo, no solo oscurece su cuerpo hasta volverse prácticamente invisible, sino que también posee dientes transparentes que no reflejan luz alguna. Su presencia es tan discreta que una presa puede nadar a pocos centímetros de su boca sin notar nada, hasta que es demasiado tarde. Otros depredadores se han especializado en el arte del señuelo. El rape abisal se queda inmóvil, con la mandíbula entreabierta, mientras su apéndice luminoso se balancea suavemente en la corriente. Ese destello tenue, casi hipnótico, atrae a pequeños peces y crustáceos que confunden la luz con un refugio o con la presencia de alimento. En el instante en que la víctima se aproxima lo suficiente, el depredador cierra la boca con una rapidez fulminante, tragando la presa entera. En un lugar donde la energía es un recurso escaso, cada ataque debe ser calculado. Aquí no hay margen para fallos repetidos. La persecución activa
consume demasiada energía, así que la emboscada es la estrategia preferida. Muchas especies esperan horas, incluso días, en un mismo punto, hasta que el azar pone a una presa en su camino. Esto exige un nivel de resistencia física y ahorro energético que no tiene equivalente en la mayoría de ecosistemas terrestres. La bioluminiscencia, tan fascinante desde un punto de vista estético, es también un arma de doble filo en este mundo. Algunos depredadores utilizan destellos rápidos para confundir o aturdir a sus presas antes de atacar. Otros, en cambio, imitan los patrones de luz de especies inofensivas para acercarse sin levantar sospechas. Existen incluso casos de cangrejos y calamares que sueltan una nube luminosa, similar a la tinta oscura de un pulpo, para desorientar al atacante y huir mientras el depredador se distrae con el resplandor. Pero no toda la caza se basa en la trampa visual. En estas tinieblas, el sentido del olfato se convierte en un radar invisible. Muchos animales detectan concentraciones minúsculas de compuestos químicos liberados por heridas o por el simple movimiento de otros organismos. Esa señal, imperceptible para nosotros, puede ser seguida durante largas distancias hasta encontrar la fuente. En este sentido, un animal herido o moribundo puede convertirse en un faro químico que atrae a depredadores de todas direcciones. También está la caza basada en el movimiento. Peces, como el tiburón de aguas profundas, poseen sensores hipersensibles que captan la vibración más sutil del agua. Una contracción muscular, un cambio de presión, un batir de aleta, todo queda registrado. Es un sistema tan preciso que permite localizar presas incluso en completa oscuridad, sin depender de la visión o el olor. En un ecosistema donde el alimento es tan limitado, los depredadores no se especializan exclusivamente en un tipo de presa. Son oportunistas. Un mismo cazador puede alimentarse de crustáceos un día, de peces pequeños al siguiente, y si la oportunidad lo permite, de los restos de un animal mucho mayor que él. La carroña es tan valiosa como la caza viva, y no hay lugar para el desperdicio. Incluso los restos que nosotros consideraríamos insignificantes, un fragmento de aleta, un trozo de piel, son aprovechados por alguien. La llegada de un cadáver grande al fondo marino, como el de una ballena, transforma temporalmente el paisaje. En cuestión de horas, aparecen tiburones, peces carroñeros, cangrejos y gusanos especializados que devoran la carne y los tejidos blandos. Semanas después, los huesos son colonizados por organismos que se alimentan del colágeno y los lípidos atrapados en su interior. Este proceso puede prolongarse durante años, y cada fase atrae a un conjunto distinto de depredadores y carroñeros. En un lugar donde cada caloría cuenta, una sola ballena puede sostener a toda una comunidad durante décadas. Pero la depredación en las profundidades no siempre es un enfrentamiento físico. Hay cazadores que usan estrategias químicas, como inyectar toxinas paralizantes en sus presas. Ciertos pulpos de aguas profundas, por ejemplo, muerden a sus víctimas para introducirles veneno que bloquea su sistema nervioso, dejándolas inmóviles antes de consumirlas lentamente. Otros animales, como algunas especies de anémonas y medusas, utilizan tentáculos urticantes que liberan nematocistos, pequeñas agujas microscópicas, para incapacitar al instante. El ciclo de la caza y la supervivencia en este mundo oscuro es, en esencia, un delicado equilibrio. Un depredador demasiado eficaz podría agotar rápidamente a sus presas, poniendo en riesgo su propia existencia. Por eso, muchas especies parecen haber alcanzado un punto de estabilidad evolutiva, en el que su tasa de éxito es suficiente para sobrevivir, pero no tanto como para destruir el ecosistema del que dependen. Observar la caza en las tinieblas es asistir a una coreografía lenta y silenciosa, donde cada movimiento cuenta y cada error puede ser el último. La violencia existe,
pero está envuelta en una quietud casi sagrada. No hay persecuciones estruendosas ni alborotos de manadas. Aquí, la muerte llega de forma discreta, casi invisible, como una sombra que simplemente se cierra sobre su objetivo. Quizá lo más sorprendente es que, a pesar de lo hostil que pueda parecer, este sistema funciona con una eficiencia admirable. Nada se desperdicia. Todo se recicla y cada organismo desempeña un papel preciso. La caza en las profundidades no es solo un acto de supervivencia, es también un recordatorio de que incluso en los lugares más extremos, la vida encuentra un orden, un ritmo y una manera de perpetuarse. Y mientras en la superficie los ecosistemas cambian rápidamente con las estaciones, las corrientes y la actividad humana, en este mundo oculto, la caza sigue su curso milenario, guiada por leyes que apenas hemos empezado a comprender. En la memoria geológica de la Tierra, hay momentos en los que la vida se tambaleó al borde del colapso. Erupciones volcánicas descomunales, impactos de asteroides, cambios climáticos extremos y variaciones en la composición química de los océanos alteraron para siempre el rumbo de la evolución. Desde nuestra perspectiva actual, estas catástrofes parecen repentinas, pero en la escala del planeta se desarrollaron a lo largo de miles o millones de años. En cada uno de estos episodios, las profundidades oceánicas se convirtieron en escenarios silenciosos de resistencia y adaptación. En la superficie, la llegada de un asteroide o una serie de erupciones volcánicas podía oscurecer el cielo durante meses, interrumpiendo la fotosíntesis y provocando la muerte masiva de plantas y animales. Los océanos poco profundos, dependientes de la luz y de ecosistemas frágiles, sufrían colapsos casi inmediatos. Sin embargo, en las zonas más profundas, donde la vida no dependía del sol, sino de procesos químicos internos, el impacto era distinto. Allí, la oscuridad ya era la norma, y las cadenas tróficas no se derrumbaban tan rápido. Esto no quiere decir que las profundidades fueran inmunes. Cambios globales, como el enfriamiento o calentamiento del agua, la disminución de oxígeno o la acidificación, podían alcanzar incluso las zonas más apartadas. Grandes extinciones como la ocurrida hace aproximadamente 252 millones de años, conocida como la extinción del Pérmico, afectaron también al abismo. Ese evento eliminó más del 90% de las especies marinas. Incluso los organismos adaptados a las condiciones más extremas se vieron amenazados por cambios bruscos en la química del océano que interrumpieron sus ciclos vitales. Lo fascinante es que, a pesar de pérdidas tan drásticas, la vida siempre encontró formas de recuperarse. Algunas especies sobrevivieron refugiándose en microhábitats donde las condiciones permanecieron relativamente estables. Grietas profundas, zonas cercanas a fumarolas hidrotermales o áreas donde corrientes submarinas aportaban oxígeno y nutrientes de manera constante. Estos lugares funcionaban como cápsulas del tiempo biológicas, manteniendo linajes que tras la catástrofe repoblarían el resto del océano. El patrón se repitió en otras extinciones masivas. Durante el evento que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, la caída de un asteroide en lo que hoy es la península de Yucatán liberó una cantidad de energía tan inmensa que generó tsunamis, incendios globales y un invierno prolongado. La fotosíntesis colapsó, y con ella gran parte de la vida superficial. En las profundidades, la nieve marina, ese flujo constante de materia orgánica desde la superficie, disminuyó de forma dramática. Muchos organismos que dependían de ella desaparecieron, pero otros lograron adaptarse, ralentizando su metabolismo hasta niveles extremos o diversificando sus fuentes de alimento. Esa capacidad de adaptación es una de las características más impresionantes de la vida abisal. En un entorno donde las oportunidades de alimentarse son escasas incluso en tiempos normales, los organismos están preparados para la escasez. Algunos pueden pasar meses sin comer, utilizando reservas acumuladas o reduciendo al mínimo sus funciones vitales.
Esta estrategia, que en condiciones normales es una simple adaptación, se convierte en una herramienta de supervivencia durante las crisis globales. También hay historias sorprendentes de resiliencia a largo plazo. Algunos fósiles y análisis genéticos sugieren que ciertos linajes de microbios de las profundidades han permanecido prácticamente sin cambios durante cientos de millones de años. Esto significa que han sobrevivido a todas las extinciones masivas que han golpeado la Tierra, desde la más antigua hasta la más reciente. No han necesitado transformaciones radicales, porque su entorno, protegido de la mayoría de alteraciones superficiales, ha mantenido condiciones relativamente constantes. Sin embargo, la resiliencia no siempre implica inmovilidad. Muchas especies del abismo muestran una notable capacidad de innovación cuando las condiciones lo exigen. En épocas de crisis, los depredadores pueden cambiar de dieta, las presas pueden modificar sus patrones de reproducción, y algunos organismos pueden expandirse hacia zonas menos profundas si encuentran en ellas nuevas oportunidades. Estas adaptaciones rápidas, a escala geológica, son las que permiten que tras cada extinción, el océano profundo vuelva a florecer. En este contexto, el concepto de recuperación no es un regreso al estado anterior, sino la creación de un ecosistema nuevo. Después de cada crisis, la vida que regresa al abismo es distinta a la que había antes. Nuevas especies ocupan los nichos vacíos, y las relaciones depredador-presa se reorganizan. Es un recordatorio de que la evolución no retrocede, siempre avanza, aunque el camino esté marcado por pérdidas irreversibles. Las profundidades oceánicas nos ofrecen, así, una lección de perspectiva. En la superficie, el impacto de una catástrofe puede sentirse como el fin de todo. Pero en el abismo, el tiempo y la vida se mueven de forma distinta. Lo que para nosotros es un desastre repentino, para esos ecosistemas es solo una perturbación más en una historia mucho más larga. Hoy, mientras enfrentamos cambios acelerados por la actividad humana, calentamiento global, acidificación de los océanos, pérdida de oxígeno, las lecciones del pasado nos muestran que la vida en las profundidades probablemente sobrevivirá, aunque no de la misma forma. Algunas especies se extinguirán, pero otras surgirán para ocupar su lugar. El abismo seguirá siendo un refugio, pero no un santuario intocable. La resiliencia tiene límites, y la historia geológica nos recuerda que incluso los ecosistemas más estables pueden transformarse de manera irreversible. En última instancia, lo que ocurre en las profundidades tras una catástrofe es un reflejo de la esencia misma de la vida. Adaptarse, persistir y continuar, incluso cuando el mundo de arriba cambia por completo. En el silencio del abismo, sin testigos y sin prisa, la historia de la supervivencia sigue escribiéndose, línea a línea, ciclo a ciclo, para recordarnos que, aunque la destrucción sea parte del camino, la creación también lo es. Cada día, sin que la mayoría de nosotros lo perciba, el planeta entero es escenario de un éxodo masivo, que supera en escala a cualquier migración terrestre. No se trata de aves que cruzan continentes ni de manadas que recorren las llanuras africanas. Ocurre bajo la superficie del mar, en un mundo que rara vez asociamos con grandes desplazamientos. Y sin embargo, es aquí donde sucede el mayor movimiento de biomasa en la Tierra: las migraciones verticales. En apariencia, las profundidades oceánicas son un lugar inmóvil. A primera vista, podríamos imaginar a sus habitantes fijos en su territorio, aferrados a su hábitat por necesidad o por la presión aplastante. Pero la realidad es mucho más dinámica. Millones de organismos, desde diminuto zooplancton hasta peces y calamares, ascienden y descienden en la columna de agua, siguiendo un patrón diario tan preciso que se ha mantenido por millones de años. Este viaje
que puede abarcar cientos de metros de diferencia, ocurre sobre todo al amparo de la oscuridad, como si toda la comunidad de las profundidades estuviera coordinada por un reloj invisible. El motivo principal de este movimiento es simple: alimentación y supervivencia. Durante la noche, cuando la superficie del mar está protegida por la penumbra, innumerables criaturas suben desde las profundidades para alimentarse del fitoplancton y otros organismos que prosperan en las capas iluminadas. La oscuridad nocturna les brinda una ventaja crucial: reduce el riesgo de ser vistos y cazados por depredadores visuales. Al amanecer, ese mismo ejército viviente desciende nuevamente hacia la seguridad de las aguas profundas, escapando de la luz del día y de las miradas acechantes. En este flujo constante participan animales de todas las formas y tamaños. El diminuto krill, por ejemplo, viaja en densas nubes que parecen manchas vivientes bajo el agua. Peces mesopelágicos, como el pez linterna, ascienden para alimentarse y luego regresan a las profundidades, donde pasan el día en aguas frías y oscuras. Calamares y medusas siguen el mismo patrón, convirtiéndose en un banquete móvil para depredadores que, a su vez, participan de la migración. El alcance de este fenómeno es difícil de imaginar. En términos de biomasa, la cantidad de vida que se desplaza cada noche supera con creces cualquier migración terrestre. Se trata de un intercambio gigantesco de energía entre las capas superficiales y profundas del océano, un pulso diario que mantiene unida la red alimenticia marina. Este movimiento no solo alimenta a las especies que participan directamente, sino que también redistribuye nutrientes a lo largo de la columna de agua, influyendo en la salud de ecosistemas enteros. El comportamiento ha evolucionado como respuesta a un delicado equilibrio entre la necesidad de comer y la necesidad de evitar ser comido. En el océano, la luz es un arma de doble filo. Revela el alimento, pero también expone al cazador. Por eso, muchos de estos animales han desarrollado adaptaciones que maximizan las ventajas de la migración. Algunos tienen cuerpos plateados que reflejan la luz de manera difusa, haciéndolos menos visibles. Otros, como ciertos calamares, utilizan la bioluminiscencia para camuflarse, igualando el brillo del agua que los rodea y rompiendo su silueta ante depredadores que los observan desde abajo. Lo interesante es que esta migración no es uniforme en todo el océano. En algunas regiones, los animales ascienden y descienden más de 500 metros al día. En otras, el rango es mucho menor. La profundidad del viaje depende de factores como la claridad del agua, la temperatura y la presión. Incluso dentro de una misma especie, diferentes poblaciones pueden ajustar sus patrones según las condiciones locales. También hay variaciones en el momento exacto de la migración. Aunque el ciclo general está marcado por la salida y puesta del sol, muchos organismos ajustan sus movimientos según la fase de la luna o las condiciones meteorológicas. Durante noches de luna llena, por ejemplo, algunas especies permanecen más profundas para evitar ser detectadas, mientras que en noches sin luna pueden atreverse a subir más cerca de la superficie. El papel de estas migraciones en el clima global es una de las áreas más intrigantes de investigación actual. Al ascender y descender diariamente, estos animales transportan carbono desde la superficie hacia las profundidades, donde puede permanecer atrapado durante siglos. En cierto sentido, actúan como una gigantesca máquina biológica que ayuda a regular el ciclo del carbono en el planeta. Este bombeo biológico es tan eficiente que sin él, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera serían significativamente más altas, lo que afectaría directamente al clima. A pesar de su importancia, el fenómeno fue descubierto relativamente tarde. Durante siglos, los pescadores y navegantes no tenían forma de saber que bajo ellos, en la penumbra marina, se producía esta danza diaria. Fue recién con el desarrollo de la tecnología de sonar, en el siglo XX, cuando se detectaron capas móviles de organismos que ascendían y descendían con el ciclo de la luz. Al principio,
Los operadores creían que se trataba de un fondo marino falso que cambiaba de altura, hasta que quedó claro que se trataba de masas vivientes en movimiento. Hoy, la ciencia apenas empieza a desentrañar todos los secretos de esta migración. Sabemos que conecta de manera directa las profundidades con la superficie, que redistribuye nutrientes y energía, y que influye en la estructura de las poblaciones marinas. Pero aún ignoramos muchos detalles. ¿Cómo coordinan millones de individuos su movimiento casi al unísono? ¿Qué señales sensoriales utilizan? ¿Cuánto de este comportamiento está inscrito en su genética y cuánto es aprendizaje adaptativo? La magnitud de este fenómeno, su sincronización perfecta y su papel en la dinámica del planeta nos recuerdan que, incluso en un mundo tan explorado como el nuestro, hay procesos invisibles que sostienen la vida en una escala colosal. Si pudiéramos observarlo desde un punto de vista imaginario, suspendidos en el agua mientras la noche avanza, veríamos un río de vida ascendiendo lentamente, como si el océano mismo respirara. Y al amanecer, ese mismo río se retiraría hacia las profundidades, cerrando el ciclo hasta la siguiente noche. Es, en esencia, el latido diario del océano. Un pulso que no necesita aplausos ni testigos, pero que mantiene el equilibrio de los mares y, por extensión, del planeta entero. Un recordatorio de que la mayor coreografía de la vida ocurre lejos de nuestras miradas, en un mundo que no necesita la luz para brillar. A pesar de décadas de exploración, el océano profundo sigue siendo, en muchos sentidos, un territorio invisible para la humanidad. Lo conocemos menos que la superficie de la Luna o de Marte, y cada expedición nos recuerda que lo que ignoramos es inmensamente mayor que lo que hemos logrado comprender. En parte, esta ignorancia no es culpa de la falta de interés, sino de las barreras físicas y tecnológicas que impone este mundo. Alcanzar sus profundidades requiere vencer presiones capaces de aplastar acero, temperaturas cercanas al punto de congelación y una oscuridad absoluta que convierte cualquier observación en un desafío. Cada viaje hacia el abismo es una mezcla de ciencia y aventura. Los vehículos que se sumergen hasta las zonas más profundas son cápsulas de ingeniería precisa, capaces de resistir la presión de miles de metros de agua sobre ellos. Incluso así, la exploración es limitada. Cada inmersión dura pocas horas. El área que puede cubrirse es mínima, y las condiciones de visibilidad dependen de luces artificiales que alteran el comportamiento de las criaturas. Es como tratar de entender un bosque tropical, observándolo de noche y con un faro en la mano. Lo que vemos es apenas una fracción, y siempre bajo circunstancias alteradas. Sin embargo, lo poco que hemos podido registrar ha sido suficiente para despertar un sinfín de preguntas. Muchas especies encontradas en estas expediciones no tienen equivalentes conocidos en aguas menos profundas. Sus cuerpos, formas y estrategias de supervivencia no solo desafían nuestra imaginación, sino también nuestras expectativas sobre lo que la vida puede lograr. Algunos organismos descubiertos parecen no encajar en las ramas conocidas del árbol de la vida, lo que sugiere que podrían pertenecer a linajes muy antiguos o completamente nuevos. Uno de los grandes misterios es la distribución real de la vida en las profundidades. Sabemos que hay regiones más densamente pobladas, como las cercanías de fumarolas hidrotermales, filtraciones frías o caídas masivas de alimento, como los cadáveres de ballenas. Pero desconocemos si existen corredores biológicos que conectan estos oasis, o si hay vastas áreas casi desprovistas de vida, verdaderos desiertos abisales. Tampoco comprendemos del todo cómo algunas especies logran desplazarse grandes distancias en un entorno aparentemente homogéneo y sin referencias visuales. Otro enigma se encuentra en la comunicación entre organismos. Algunas especies utilizan destellos de bioluminiscencia en patrones repetitivos que parecen demasiado específicos para ser azarosos. ¿Son señales de apareamiento? ¿Advertencias territoriales? ¿Mensajes más complejos que aún no sabemos interpretar?
en un lugar donde los sentidos tradicionales tienen limitaciones. Es posible que la luz, el movimiento e incluso las señales químicas sean parte de un lenguaje que apenas empezamos a percibir. La alimentación en estas profundidades también plantea preguntas sin respuesta. Aunque la nieve marina y la quimiosíntesis explican parte del sustento, hay especies que parecen sobrevivir con recursos energéticos sorprendentemente escasos, y otras cuya dieta no encaja con lo que debería estar disponible en su entorno. ¿Significa esto que existen fuentes de energía que desconocemos? Algunos investigadores sugieren que podrían aprovechar compuestos químicos liberados lentamente por la corteza oceánica, o que dependen de microorganismos simbióticos que aún no hemos identificado. En el plano geológico, el fondo oceánico también guarda secretos. Las fosas más profundas y las cadenas montañosas submarinas son zonas de actividad constante, pero apenas las hemos cartografiado. Sabemos que estas formaciones influyen en las corrientes, en la dispersión de nutrientes y en la distribución de la vida, pero no comprendemos la magnitud de esa influencia. Incluso hay teorías que sugieren que algunas áreas podrían haber permanecido aisladas durante millones de años, creando ecosistemas únicos que nunca han tenido contacto con el resto del océano. Lo más intrigante es que cada descubrimiento en el abismo abre más preguntas de las que responde. Cuando encontramos una nueva especie, rara vez entendemos de inmediato su papel en el ecosistema, su ciclo de vida o sus interacciones con otras. Muchas veces, lo único que sabemos es que existe y que de alguna manera ha logrado prosperar en un entorno que nos parece casi imposible. Esa sola constatación es suficiente para ampliar nuestra visión de lo que la vida puede ser. También está la cuestión de cómo estos ecosistemas reaccionan a los cambios globales. El calentamiento de los océanos, la acidificación y la pérdida de oxígeno son problemas que conocemos bien en aguas superficiales, pero sus efectos en las profundidades son mucho menos evidentes. Algunos estudios indican que los cambios ya están alcanzando niveles abisales, alterando las rutas migratorias, la disponibilidad de alimento y la química del agua. Otros advierten que el impacto podría tardar décadas en manifestarse plenamente, lo que significa que cuando lo notemos, podría ser demasiado tarde para revertirlo. La exploración del océano profundo no es solo una cuestión de curiosidad científica, es también una ventana a procesos fundamentales que sostienen la vida en el planeta. La circulación de nutrientes, el secuestro de carbono, la regulación térmica global, todo está conectado con lo que ocurre en esas capas invisibles. Ignorarlas sería como intentar comprender el funcionamiento de un cuerpo humano estudiando solo la piel. En última instancia, el misterio del abismo no es solo un desafío para la ciencia, sino también un recordatorio de nuestra posición en el universo. Nos gusta pensar que conocemos nuestro planeta, que lo hemos cartografiado y medido, que podemos predecir sus comportamientos. Pero el océano profundo nos demuestra que aún estamos rodeados de incógnitas tan vastas como cualquier galaxia lejana. Es un territorio donde la vida y la geología han tejido su propia historia durante miles de millones de años, y apenas estamos empezando a leer las primeras líneas. Lo que aún no comprendemos podría cambiar radicalmente nuestras ideas sobre la vida, no solo en la Tierra, sino en cualquier mundo donde haya agua y energía. Quizá en algún lugar del fondo oceánico haya una pista que explique cómo empezó todo. O quizá, como tantas veces ha ocurrido, cuanto más nos adentremos en el misterio, más nos demos cuenta de que las respuestas no son finales, sino puertas hacia nuevas preguntas. Al final de este viaje, después de sumergirnos en el origen de la vida, en criaturas imposibles, en migraciones invisibles y en misterios que aún nos eluden, lo que queda no es solo un conjunto de datos científicos o imágenes mentales de un mundo sin luz.
lo que queda es una sensación, un eco silencioso que nos recuerda que las profundidades oceánicas son más que un lugar en el mapa. Son un espejo de nuestra propia historia. Cada capa del océano, desde la superficie bañada por el sol hasta las fosas más remotas, guarda un fragmento de la memoria del planeta. Allí están las huellas de un tiempo en que la Tierra era joven, los rastros de catástrofes que casi borraron la vida y las señales de adaptaciones que desafiaron lo imposible. Cada organismo que encontramos, desde un microbio invisible hasta un depredador abisal, es la prueba viviente de que la resiliencia no es una excepción, sino la norma en la historia de la vida. En cierto modo, observar las profundidades es también observarnos a nosotros mismos. Igual que esas criaturas han aprendido a sobrevivir en entornos extremos, nosotros hemos aprendido a adaptarnos a los cambios de nuestro propio entorno, a persistir cuando todo parece en contra. El abismo nos recuerda que no hay un único camino hacia la supervivencia, que las estrategias más exitosas pueden nacer del ingenio, la paciencia o la simple capacidad de resistir. También nos muestra la importancia de lo invisible. En la superficie solemos fijarnos en lo evidente, en lo que brilla o se mueve rápido. Pero las fuerzas que sostienen la vida muchas veces operan en silencio, sin llamar la atención. Así ocurre con las corrientes que llevan nutrientes desde el fondo, con las migraciones que no vemos y con los ciclos químicos que ocurren a miles de metros bajo nuestros pies. Sin esos procesos ocultos, nada de lo que conocemos podría existir. Tal vez, lo más valioso que nos deja este viaje es la conciencia de lo poco que sabemos. Lejos de ser una debilidad, esa ignorancia es una invitación. Una invitación a seguir explorando, preguntando, descubriendo. Porque si algo nos enseña el océano profundo, es que el misterio no es una barrera, sino un puente. Nos conecta con lo que no conocemos y nos impulsa a ir más allá. En Datoterra creemos que estas historias no deberían quedar encerradas en laboratorios o expediciones aisladas. Merecen ser contadas, compartidas y recordadas. No porque las profundidades sean un espectáculo exótico, sino porque son parte de nosotros, de nuestra historia como especie y de la historia de la Tierra. Así que, si este viaje te ha despertado curiosidad, si has sentido esa mezcla de asombro y humildad al pensar en todo lo que aún queda por descubrir, te invito a quedarte. Hay mucho más por explorar, muchas más historias que esperan ser contadas, y cada una de ellas puede enseñarnos algo sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Suscríbete y acompáñanos, porque el próximo viaje podría llevarnos aún más lejos, y sería un honor que estuvieras allí para verlo. En la superficie, el día sigue su curso, pero en las profundidades, el pulso del océano continúa, inmutable, recordándonos que hay mundos enteros que laten más allá de nuestra mirada, y que tal vez el mayor descubrimiento que podamos hacer sea aprender a verlos.